El gnomo, de los cuentos de los hermanos Grimm. Vivía una vez un rey muy acaudalado que tenía 3 hijas, las cuales salían todos los días a pasear al jardín. El rey, gran aficionado a toda clase de árboles hermosos, sentía una especial preferencia por uno, y a quien tomaba una de sus manzanas lo encantaba, hundiéndolo 200 metros bajo tierra. Al llegar el otoño, los frutos colgaban del manzano, rojos como la sangre. Las princesas iban todos los días a verlos, con la esperanza de que el viento los hiciera caer, pero jamás encontraron ninguno, aunque las ramas se inclinaban hasta el suelo, como si fueran a quebrarse por la carga. He aquí que a la menor de las hermanas le entró un antojo de probar la fruta, y dijo a las otras: «Nuestro padre nos quiere demasiado para encantarnos. Esto solo debe hacerlo con los extraños». Agarró una manzana, le hincó el diente y exclamó, dirigiéndose a sus hermanas: «Oh, pruébenlas, queridas mías, en mi vida comí nada tan sabroso». Las otras mordieron, a su vez, el fruto, y en el mismo momento se hundieron las 3 en tierra, y ya nadie supo nada de ellas. Al mediodía, cuando el padre las llamó a la mesa, nadie pudo encontrarlas por ninguna parte, aunque las buscaron por todos los rincones del patio y del jardín. El rey, acongojadísimo, mandó a pregonar por todo el país que quien le devolviese a sus hijas se casaría con una de ellas. Fueron muchos los jóvenes que salieron en su búsqueda, pues todo el mundo quería bien a las doncellas, por lo cariñosas que siempre se habían mostrado, y además porque las 3 eran muy hermosas. Partieron también 3 cazadores, los cuales al cabo de 8 días de marcha llegaron a un gran palacio con magníficos aposentos. En uno de ellos encontraron una mesa puesta con apetitosas viandas, tan calientes que aún despedían vapor, pese a que en todo el palacio no aparecía un alma viviente. Estuvieron aguardando por espacio de mediodía, y las viandas seguían sin enfriarse, hasta que al fin, hambrientos los cazadores, se sentaron a la mesa y comieron lo que había en ella. Acordaron luego en quedarse a vivir en el castillo y en echar suertes con objetos de que, quedándose uno en él, salieran los otros 2 en busca de las princesas. Así hicieron y le tocó al mayor quedarse. Por tanto, los 2 menores se pusieron en camino al día siguiente. A mediodía se presentó un diminuto hombrecito que pidió un pedacito de pan. El cazador cortó una rebanada del que había encontrado y se la ofreció al hombrecito. Pero éste la dejó caer al suelo y rogó al cazador que la recogiera y se la diera. El mozo, complaciente, se inclinó, y entonces el enano, tomando un palo y agarrándolo por los cabellos, le propinó unos fuertes garrotazos. Al día siguiente le tocó el turno de quedarse en casa al segundo, y le pasó lo mismo. Cuando al anochecer llegaron al palacio los otros 2, dijo el mayor: «¿Qué tal lo has pasado?». «Pues muy mal», respondió el otro. Se contaron mutuamente sus percances. Sin embargo, nada dijeron al menor, a quien no querían, y lo llamaban tonto, porque era de muy buen corazón. Al tercer día, el menor se quedó en el castillo, y presentándose también el hombrecito, le pidió un pedazo de pan. Al dárselo, el muchacho lo dejó caer como de costumbre, y le rogó se lo recogiese. Pero el muchacho le replicó: «¿Cómo? ¿No puedes recogerlo tú mismo? Si tan poco trabajo quieres darte para ganarte la comida, no mereces que te la den». Enojado, el hombrecito lo conminó a obedecerle. Pero el otro, ni corto ni perezoso, agarró al enano y lo golpeó de lo lindo. El hombrecito se puso a gritar: «¡Basta! ¡Basta! ¡Suéltame! Te diré dónde están las 3 princesas». Al oír esto, el muchacho interrumpió el vapuleo. El enano le contó entonces que era un gnomo, un espíritu de la tierra, y que como él había más de 1000. Le dijo que fuese con él y que le indicaría dónde se encontraban las hijas del rey. Llevándolo ante un profundo pozo sin agua, le dijo que sabía que sus compañeros no lo querían y que, si deseaba rescatar a las princesas, debía hacerlo él solo. Sus 2 hermanos también pretendían encontrar a las princesas, pero sin someterse a fatiga ni peligro alguno. Para desencantarlas era preciso que proveyese de una gran cesta
su cuchillo de monte y una campanilla. Y así, dotado de lo necesario, debía bajar al fondo del pozo. Allí encontraría 3 habitaciones, en cada una de las cuales vivía una princesa, ocupada en rascar las cabezas de un dragón, que tenía muchas. Él debería cortarle las cabezas. Cuando el hombrecito le hubo revelado todo esto, desapareció. Al anochecer, regresaron los 2 hermanos y le preguntaron cómo había pasado el día. Muy bien, respondió él. No he visto un alma, excepto a mediodía, en que se me presentó un hombrecito y me pidió un pedazo de pan. Al dárselo, él lo dejó caer y me pidió que se lo recogiese. Yo me negué, él me amenazó, pero yo no lo consentí. Le sacudí de lo lindo. Entonces el enano me reveló dónde se encontraban las princesas. Al oír el relato, los hermanos se pusieron furiosos, pálidos y verdes de cólera. A la mañana siguiente fueron los 3 al pozo y echaron suertes sobre quién se metería primero en la cesta. Le tocó al mayor, quien agarró la campanilla y dijo: «Cuando la haga sonar, súbanme rápidamente». Apenas había descendido unos pocos metros, se escuchó arriba el son de la campanilla, por lo que los 2 se apresuraron a subirlo. Con el segundo ocurrió lo mismo. Cuando le tocó el turno al menor, se hizo bajar hasta el fondo. Saliendo entonces de la cesta y empuñando un cuchillo de monte, se avecinó a la primera puerta. Pegó el oído a ella y oyó al dragón roncar ruidosamente. Abrió con cautela la puerta y vio a una de las princesas ocupada en acariciar las 9 cabezas de un dragón, apoyada en su regazo. Con el cuchillo que llevaba cortó todas las cabezas de una sola cuchillada, y la princesa, poniéndose de pie de un salto, se arrojó a su cuello y lo besó con todo su corazón. Luego, quitándose un dije de oro viejo que llevaba sobre el pecho, lo colgó del cuello de su libertador. Pasó entonces el joven al recinto de la segunda princesa y la desencantó también, después de matar a un dragón de 7 cabezas, y finalmente salvó a la tercera princesa, condenada a acariciar un dragón de 4 cabezas. Y ahí estaba a las 3 hijas del rey preguntándole 1000 cosas, abrazándose y besándose 1 y 1000 veces. Mientras tanto, el joven suena la campanilla hasta que por fin lo escucharon los de arriba. Hizo subir entonces a las 3 princesas, unas tras otras. Pero cuando le tocó el turno a él, le vinieron a la mente las palabras de Ñomo, o sea que sus hermanos querían jugarle una mala treta. Tomó una gruesa piedra y la cargó en la cesta, y en efecto, al llegar esta a la mitad del pozo, cortaron los hermanos la cuerda, y la cesta con la piedra cayeron al fondo. Creyeron los malvados que ya el menor estaba muerto, y se marcharon con las 3 hijas del rey, obligándolas antes a jurar que dirían a su padre que los 2 hermanos mayores las habían salvado. Y así, presentándose ante el rey, pidió cada uno de ellos la mano de una princesa. Entretanto, el más joven de los hermanos cazadores vagaba tristemente por los 3 aposentos, temiendo que habría de morir allí. Entonces vio una flauta que colgaba de una pared y se preguntó: ¿por qué estará aquí? ¿Quién puede sentirse alegre en estos lugares? Y mirando las cabezas de los dragones dijo: tampoco ustedes pueden servirme para nada. Y así siguió paseando de arriba abajo muchísimas veces hasta que el pavimento quedó completamente liso. Cambiando al fin de ideas, descolgó la flauta de la pared y se puso a tocar una melodía. Y de repente se le presentaron un número incontable de gnomos, y a cada nueva tonada llegaban más. Y así siguió tocando, hasta que la habitación estuvo atestada de ellos. Le preguntaron qué deseaba, y él respondió que su deseo era volver a la superficie, a la luz del día. Entonces, tomándolo cada uno por un cabello, remontaron el vuelo y lo subieron a la tierra. Ya en ella, corrió el joven al palacio donde se estaban preparando las fiestas de la boda de una de las princesas, y entró en la sala en que el rey se hallaba reunido con sus hijas. Al verlo, las doncellas cayeron sin sentido, y el rey, furioso, mandó a que se encerrase en prisión, creyendo que había causado algún daño a sus hijas. Pero al volver en sí, éstas rogaron a su padre que lo pusiera en libertad. El rey les preguntó cuál era el motivo de su petición, pero ellas respondieron que les estaba vedado revelarlo. El padre les dijo entonces que se lo contaran a la chimenea.
Él salió de la pieza, aplicó el oído a la puerta y de este modo se enteró de lo sucedido. Hizo ahorcar a los dos perversos hermanos y concedió al menor la mano de una de las princesas. Y yo me puse un par de zapatos de cristal, di contra una piedra, oí clink y se partieron en dos.